Ok, vamos a empezar ahora. Me avisan si no ven mi pantalla. Díganme si no la ven. Voy a asumir que la ven y así arranco. Ok, entonces el tema de hoy es quiénes eran los saduceos y fariseos históricamente hablando, ¿no? Y lo que vamos a hacer es hacer una recapitulación primero de lo que hablamos la semana pasada para aquellos que no pudieron participar y también para los que ya lo vieron, por lo menos puedan entender de qué se trató una vez más, porque todo está conectado, ¿no? Y es la segunda parte de esa primera precuela, de ese prequel. Vamos a continuar en la parte de la precuela, antes de arrancar y hablar de lleno en cómo era el primer siglo cuando Jesús aterriza, cuando Jesús llega, con qué lío se encuentra, ¿no? Pero antes hay que hablar de lo que sucedió antes para que las cosas tengan sentido, ¿no? Eh, Algo que le digo a la gente siempre, amados, es que ya voy casi para 20 años estudiando esto del judaísmo, de lo que es el hebreísmo, lo arameo, ¿no? Yo trato siempre de sintetizar todo lo que he investigado para que ustedes lo puedan no digerir, ¿no? Porque es mucha información. Es casi imposible, ¿no? Compartir todo. Eso estoy claro. Es algo muy complejo, pero sí me interesa que entiendan, ¿no? Que entiendan realmente la esencia de las cosas y que entiendan sobre todo cómo llegamos a lo que se llama el cristianismo de hoy en día, porque surge de lo que se llama el judaísmo, nace lo que se llama el cristianismo, pero hubieron cambios, ¿no? Hubieron cambios a través de la historia y hay procesos, ¿no? Y hay que entender esos procesos. Trato de hablar de un punto de vista histórico, no enfocándome en dogmas, ni teología, ni de doctrinas, ¿no? Porque entonces ahí vamos a crear un poco de conflicto. Trato de evadir eso y enfocarme más en la parte histórica, de la parte de la historia. Ahora, es un proceso y como todo proceso en la vida, todo está conectado y si tú no ves un estudio que era parte de ese proceso y vienes, vamos a decir, otro sábado y no viste esa primera parte, tal vez te pierdas un poco. Y es normal, ¿no? Es como, qué sé yo, como ir a la escuela y no fuiste ese día, entonces tiene que hablar con un amigo, ¿no? Para que te diga, oye, ¿qué se habló? ¿Qué pasó? Para que cuando regreses no estés perdido. Es lo mismo aquí con esto de los estudios y más cuando son estudios de series. Y esto es un estudio de serie que empezamos la semana que viene. Entonces, con eso le digo que si no asistieron, no participaron, no vieron el video, por favor, los insto a que vean ese video de la semana pasada, porque no voy a abundar mucho sobre esos temas. Voy a continuar asumiendo que ya ustedes vieron el primer tema de la semana pasada. Ok, recapitulamos brevemente, ok. ¿Qué hablamos la semana pasada? Bueno, hablamos que cuando tú escribes una carta, esa carta tú tienes una audiencia en mente, tú tienes un destinatario en tu mente, a quién tú le estás dirigiendo esa carta. Bueno, cuando hablamos de las cartas del Nuevo Testamento, sea los Gálatas, sean los tesalonicenses, sean Efesios, ¿no? Pablo tenía una audiencia, ¿no? La iglesia de Tesalónica, la iglesia de Éfeso. Lo mismo pasa con los evangelios, ¿no? Cuando Juan escribe, él está hablando a un grupo. La gente piensa que es a toda la iglesia, ¿no? Por eso se le llaman los evangelios, pero no. Juan era esenio, él le hablaba a los esenios. Mateo era fariseo, su audiencia eran los fariseos. Y hablé de eso la semana pasada para que vean eso en el video. Hablé también que el primer siglo fue un tiempo muy difícil. Era un tiempo donde la situación económica era muy volátil, la situación política también era un poco interesante y vamos a hablar un poquito más de eso hoy. Hablamos que la gente sufría mucho en el primer siglo. Enfocamos mucho nuestro estudio sobre este personaje llamado Herodes. Vimos que habían tres registrados entre Mateo y Hechos. El primero era Herodes el Grande. Hablamos de Herodes Antipa y hablamos de Herodes Agripa también. Hablamos de la famosa Cleopatra, hablamos de Marco Antonio y hablamos de Julio César, de ese triángulo de amor ahí que había ahí, y hablamos de César Augusto, el tal llamado Octavio, ¿no? Y hablamos un poquito de la relación que tuvieron esas tres personas, hablamos
cómo influyó un poco esta relación de Cleopatra con Herodes, porque se conocían, ¿no? Hablamos de que había muchas Cleopatras en la historia, pero las que todos conocen, la más famosa es la que juega el papel de Elizabeth Taylor en la película. Esa Cleopatra es a la que me refería en el estudio de la semana pasada, ¿no? Entonces hablamos de esos personajes, dimos el cronograma de eventos, ¿no? De cómo empezó esa historia de amor, si se le puede decir así, de Cleopatra, Marco Antonio y Julio César. Y lo que hice fue poner arriba el cronograma de los eventos que estaban sucediendo en Judea durante el mismo tiempo para que vean cómo los dos estaban conectados, ¿no? Entonces hablamos de eso. No hablamos mucho de Julio César y le voy a hablar un poquitito nada más hoy y corto la parte política y nos vamos a meter más en la parte espiritual o religiosa para que entiendan esa parte también hoy. ¿Quién fue Julio César? Julio César fue un gran general de Roma, hablé de eso la semana pasada. Él duró aproximadamente 14 años peleando en contra de las tropas germanas que estaban tratando de conquistar esa parte ahí de Jerusalén, de Judea. Imagínense estar en guerra por 14 años. Imagínense eso de un punto de vista militar, cuánto dinero se necesita, cuántos recursos se necesita en cuanto a personal o armas, pero también piensa de un punto de vista como habitante de Judea, que tú estés en guerra 14 años, ¿sabes? No sabes si mandar a tu hijo afuera lo van a matar, ¿no? Entonces, él duró 14 años tratando de defender este imperio romano, fue el general más alto de Roma que lo querían hacer rey. El pueblo lo amaba, amaba mucho, mucho a Julio César, porque él no solamente peleaba con sus soldados, lo cual era común para los generales, pero él también era muy nacionalista, muy amador de su patria, Roma. Era muy dado a su trabajo, se dice, era una persona que comía muy poco, bebía muy poco, pero gastaba mucho dinero. Él era uno de los pocos generales que tenía muchas villas. La idea de villa que tenemos hoy de casa de camp, esa idea de villa viene de esos tiempos, de Roma, ¿no? Él tenía estas villas en toda Grecia, en Santorini, en esos lugares que hoy en día son centros turísticos, tiene todavía villas ahí. Se dice que él tenía un carácter bastante fuerte, o sea, había que hablarle sumamente claro a él porque él era un guerrillero, ¿no? Entonces él tenía un carácter medio eh, difícil de tratar. Dice que mató en menos de 10 días a más de 430 hombres, mujeres y niños de las tropas germanas. Y eso causó conflicto con el Senado, que de hecho lo querían traer al Senado para investigar, oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo tú matas tanta gente, no? ¿Y cuál es la razón de aniquilar, de asesinar tanta gente en tan poco tiempo? Y lo querían traer al Senado y hablé un poquito de eso, no sé si captaron esa parte la semana pasada, que hubo este conflicto de tipo guerra civil entre Roma, donde un general se levantó en contra de otro general, uno siendo Julio César y el otro es esta imagen que ven aquí de Pompey. Pompey eventualmente se va, huye de lo que conocemos como Roma y va a Alejandría. Hablé de eso la semana pasada. Y cuando llega allí lo vence. Julio César gana, Pompey pierde Pompeyo, pero ahí conoce a Cleopatra, ¿no? Y Cleopatra lo seduce, ellos se enamoran, él tiene 50 y pico de años, Cleopatra es una niña de 21 años, una jovencita, mejor dicho, y Cleopatra, siendo muy astuta, dice, bueno, si yo logro acostarme con este hombre, el que va a ser el rey de Roma, que para los romanos serían Dios. Este concepto de Dios tienen que entenderlo de un punto de vista romano, nace antes de Jesús, ¿no? La idea de tener su Dios. Su Dios era el presidente, no el faraón, por decirlo así, era el Herodes, no el grande. Y ella tenía esta idea que si se aliaba con él y le daba un hijo, el hijo de ella y de Julio César, el hijo del Dios, iba a ser el hijo de Dios. ¿No? Este concepto de hijo de Dios nace antes de que llegue Jesús. Y vamos a hablar un poquito de este término de Ben Elohim o de hijo de Dios en las próximas semanas, ¿no? ¿Y qué sucede? Hablamos de eso la semana pasada, que la esposa de Julio César, porque él estaba casado y no era Cleopatra, dice que tiene un sueño y le dice, mira, me soñé que si tú vas al Senado te van a matar, no vayas.
y acuérdense que le dije que el Senado lo quería cuestionar sobre estas muertes. Y él decide no escuchar a su esposa, decide escuchar a su mejor amigo, a Brutus, el cual era uno que estaba conspirando para matarlo. Y efectivamente, Brutus, antes de llegar al Senado, lo acuchilla, él muere y dice que Cleopatra estaba prácticamente a una hora de hacerlo a esta persona de Julio César, el rey de todo Roma, a una hora estaba y lo perdió todo, ¿no? Y eventualmente conocen la historia de que el sucesor de Julio César, Octavio, decide matar a ese hijo de Cleopatra y de Julio César con tal de que no trate de usurpar el trono en el futuro. Entonces hablamos un poquito de esto. Este es el personaje de Julio César. Solo quería que tengan esta parte política, ¿no? Hablamos también de Herodes, el Grande. Dijimos que él fue una persona bastante gorda, ¿no? Tenía muchos problemas de salud. Era una persona de raza asmoniana, y vamos a hablar un poquito de los asmonianos. Él era de esa familia, de esa dinastía, y dijimos que no todo era malo de Herodes. Dijimos que gracias a él se construyó el segundo templo de Jerusalén, que de hecho el segundo templo de Jerusalén, que es lo que usted y yo vemos cuando vamos a Jerusalén, es esta pared chiquitica que usted ve aquí de la parte oeste del templo. Es lo único que quedó después que los romanos destruyeron el templo. Gracias a él se le llama el templo de Herodes, así es que se llama el templo de Herodes, porque gracias a él dice que la belleza que le había dado Salomón, él la triplificó. Fue un templo hermoso porque no solamente lo trajo a su belleza como era, pero lo expandió, lo hizo mucho más grande de lo que Salomón lo había hecho. ¿Okay? Hablamos de eso, hablamos del empeño que él tenía por matar a Jesús, hablamos de los nazarenos, de lo que es el voto nazareo, y hablamos también de la ciudad de Nazaret, la diferencia entre esas tres palabras. Hablamos también un poquitico de Juan el Bautista, dijimos que él era esenio, y hablamos un poquito de estos esenios, y acabamos con el Evangelio según Tomás. Sí, Tomás escribió un libro y hablamos de eso un poquitito. Esta fue la recapitulación del tema de la semana pasada. Si se lo perdió, lo insto que vaya a verlo, lo escuche, y si tienen preguntas solamente me dejan saber. Pero como les dije, esto es solamente la parte política de la historia para que entiendan un poquito lo que estaba pasando en el ámbito de Judea durante 100, 200 años antes de este ser aparecer en la historia llamado Jesús. Y la gente tal vez me pregunte, ¿pero por qué? ¿Por qué tú quieres hablar de política? Yo digo, bueno, la política es importante, ¿no? Es como hoy en día en República Dominicana. Para tú entender lo que está pasando, por qué la gente está incómoda, ¿no? En República Dominicana tienes que entender quién es Luis Abinader, tienes que entender quién es Castillo, quién es Leonel Fernández, ¿no? Que son los tres que están tratando de pelear para llegar a la presidencia ahora en julio, ¿no? Entonces hay que entender esa parte, quiénes son esos personajes, de dónde nacen, por qué ahora Luis Abinader tiene como un nuevo partido, ¿no? Que no es igual al antiguo, es algo un poco reformado y diferente. Hay que entender esa parte, ¿no? Lo mismo en los Estados Unidos, tienen que entender quién es Donald Trump, de dónde salió Donald Trump, por qué de la nada sale este personaje que es un negociante a ser el presidente de uno de los países más poderosos del mundo, cómo llegó él a esa posición, ¿no? Es lo mismo, la parte política dicta mucho cómo la gente se va a comportar o más cómo la gente reacciona, ¿no? Entonces eso es importante entenderlo. Me callo, los escucho, ¿entendieron esta parte? ¿Sí o no? Sí, perfectamente. Ok, entonces vamos a hablar hoy de algo muy interesante que espero que lo disfruten. Vamos a hablar de una hoja, una hoja que hay en sus Biblias, que ustedes tienen en sus Biblias. Una hoja. Esta es la Biblia Peshitta, ¿ok? Una hoja. ¿Ven mi Biblia? Díganme si la ven. Sí. Esta hoja que está aquí. ¿La han visto? Esta hoja que está aquí. La hoja que divide el nuevo del viejo. El viejo del nuevo. ¿Ok? La tienen, ¿no? Esta hojita. Esta hoja yo le llamo la hoja silenciosa que dice mucho. ¿Ok? La hoja silenciosa que dice mucho. ¿Ok? ¿Por qué?
Bueno, pregunta. Quiten sus micrófonos de mute. ¿Cuánto tiempo pasó bueno, según tu Biblia Reina Valera, ¿no? De Malaquías a Mateo? Y si tiene la Biblia judía, de el último profeta Zacarías, que es segunda de Mateo. ¿Quién me puede decir cuántos años pasó de lo último que pasó en el viejo a lo primero que pasó en el nuevo? A ver, aproximadamente, ¿quién me dice? 400 años. Good job. Excelente. Aproximadamente 400 años. Pasó durante ese tiempo. Ahora, la pregunta sería, 400 años, ¿es mucho tiempo? ¿Sí o no? A ver. Bueno, vamos a contextualizarlo, ¿no? Bueno, Cristóbal Colón fundó al Nuevo Mundo en el 1492, ¿no? Se dice que fue él, otros dicen que no, que fueron los indígenas, pero vamos a decir que fue Cristóbal Colón. 1492, descubre el Nuevo Mundo. 400 años después, bueno, aquí está una postal en los Estados Unidos en el 1892, 400 años después, conmemorando el descubrimiento de América, ¿no? Pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas, mejor dicho, entre el 1492 y 1892. Yo creo que sí. A ver, entre el 1892 y el 1992, ¿pasaron muchas cosas? Yo creo que sí. Entre el 1992 y el 2012, ¿pasaron muchas cosas en esos 20 años? Yo creo que sí. Y del 2012 hasta hoy, en los últimos 8 años, han pasado bastante cosas. Entonces, imagínese cuántas cosas pasaron entre el Viejo y el Nuevo Testamento. ¿Ok? Para que puedan entenderlo un poquito. ¿Ok? Esta va a ser la base del estudio hoy, entender qué pasó. ¿Qué pasó durante ese tiempo que aparentemente la Biblia no lo narra? ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, como todas las películas, a veces nos queremos adelantar, ¿no? Y empezar en la número 2, en la número 4, pero hay que empezar desde el principio, ¿no? No quiero entrar en lo que es el tema del primer siglo de Jesús, de los discípulos de Pablo, de Pedro, sin antes entender qué pasaba en Judea en el siglo 1-1. O sea, que se entienda, en el siglo, cuando digo 1-1, estoy hablando de la época anterior a lo que conocemos, disculpen, a lo que conocemos como el comienzo del movimiento nazareno o Nosri en hebreo, ¿no? O la era común, la era actual, la era de cuando Jesús llega. Antes de entrar ahí, tenemos que hablar un poquito de los antecedentes, de lo que pasa antes de que empiece todo este enredo, ¿ok? Entonces tenemos que entrar en esa parte. Pero primero, antes de entender este enredo, y lo dije la semana pasada, tenemos que salir de esta mentalidad errónea que pensamos que los judíos en el primer siglo era un grupo homogéneo, que todos pensaban igual, que todos eso se ha comprobado históricamente a través de historiadores, personas que escribieron en el primer siglo, que eso no es así. Y antes del primer siglo, el grupo, la comunidad judía era sumamente heterogénea, sumamente diversa en pensamiento, en filosofía, en religión, en su forma de ser, su forma de pensar. Igual que hoy en día con el cristiano, ¿no? Un luterano no es como un pentecostal no es como un católico no es como un presbiteriano, ¿no? Un bautista no es como uno que guarda el sábado, ¿no? Un adventista, ¿no? Todos son cristianos, pero todos piensan diferente. Así mismo eran los judíos en el primer siglo, ¿ok? Entonces debemos entender eso, ¿no? Porque si no comprendemos estos grupos, no vamos a entender nada de esa época. Nada, ¿ok? Y el mejor ejemplo que le puedo dar de eso es, como le hablé, usted quiere conocer a un mexicano, tiene que entender un poquito sobre qué hay en México, ¿no? Tiene que entender un poquito de su cultura, de su historia. Si usted quiere conocer a un colombiano, tiene que empezar a conocer un poquito quiénes son ellos, cómo piensan, ¿no? No es nada más decir son latinos y ya, todos los latinos son iguales. Todos sabemos que no es así, ¿no? Lo mismo con el dominicano y puertorriqueño y cubano y así sigue, ¿ok? Entonces debemos entender esa parte. Entonces, queremos destacar estos antecedentes antes de que entre en esta película
este ser llamado Jesús o Yeshua en hebreo, como usted le quiera decir. ¿Okay? Hay que entender qué pasó. Y algo que tiene que usted memorizarse, porque lo vamos a ver más de cerca en las próximas semanas, es que hay 4 grupos básicos. Y se lo tiene que memorizar porque vamos a hablar mucho de estos 4 grupos. Los 4 grupos son los saduceos, los fariseos, los esenios y estos sicarios, que a veces se le conocen como los celotes. ¿Ok? Esta palabra sicario viene de sica. Sica en hebreo es una daga que usaban estos sicarios, estos celotes, para matar. Sí, habían judíos que mataban. ¿Okay? Había un discípulo que era un sicario. Creo que pueden deducir quién era ese sicario. ¿Okay? Que Jesús recluta para que venga a trabajar a favor del reino. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de estos 4 grupos, right? Y qué función ejercen dentro de la sociedad judía. ¿Okay? Pero debemos entender algo, ¿ok? Y es uno de los problemas que yo pienso que la gente tiene, ¿no? Y es porque Jesús fue cristianizado, ¿no? Jesús se le cristianizó cuando él era judío, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a conocer desde un punto de vista judío a este judío llamado Jesús, ¿no? Este rabino, este Mesías, este profeta, este Salvador. Estos títulos de la cristología que le queremos dar como cristiano está bien, pero vamos a ponerlo al lado por un segundo. Vamos a hablar de quién es este personaje judío que es 100% judío llamado Yeshua. ¿Okay? Porque una persona no viene de Marte de la nada, ¿no? Una persona nace, una persona se desarrolla dentro de una sociedad. Eso es importante entenderlo. Y esa sociedad, hace 2000 años atrás, era una sociedad no cubana, no puertorriqueña, no rusa, no china, no japonesa, sino judía. ¿Okay? Entonces, no sé si me doy a entender. Entonces, Jesús fue judío. Y esa es mi premisa, ¿no? Ese es mi punto, ¿no? Mi base, mi fundamento. Entender de que él era judío, él no era de otra raza, él era judío. Y si tú que escuchas esto no piensas que él era judío, entonces mejor no escuches este video, no me voy a sentir mal para nada, porque yo de hecho me considero una persona de pensamiento hebreo y de hecho me identifico con él por eso, porque para mí él era hebreo, ¿no? Entonces no me siento mal para nada, que seas bendecido, pero tienes que entender eso, ¿no? De que todo lo que voy a hablar es basado en que él era judío y 100%, no 95, no 120, 100% judío. Jesús lo era. Que en todo lo que hacía, en todo lo que, cómo se hablaba, cómo se comunicaba, era basado en eso. ¿Okay? Entonces debemos entender esa parte. ¿Qué más? Él, para usted entender, y es algo que escribí aquí en las notas, para usted entender el Nuevo Testamento tiene que entender este contexto de que Jesús era judío y se desenvolvió, se desarrolló en este ámbito judío, ¿no? Esto es importante para entender el Nuevo Testamento. Yo diría que es casi hasta imposible entender el Nuevo Testamento si no tienes este contexto, ¿no? De la judaidad, de este mundo arameo y judío en el cual él se desarrolla y se envuelve, ¿ok? Entonces, por esta razón, yo pienso, y es solamente mi opinión, vuelvo y digo, ustedes no tienen que estar de acuerdo, yo pienso que hoy en día un judío coge la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, y tiene una ventaja, yo diría, relativa sobre el cristiano. Tiene una ventaja relativa en comparación al cristiano. Y digo relativo porque, como ustedes saben, los judíos no creen en Jesús, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, pueden coger el Nuevo Testamento y con esta mentalidad hebrea o judía, encuentran cosas ahí que un cristiano no encuentra. ¿Ok? Usted como siendo cristiano no lo va a buscar y no lo va a encontrar. Un judío lo lee y dice, sí, eso es 100% judío, 100% hebreo, lo entiendo. Y un cristiano no lo nota, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el cristiano no ve las cosas que un judío puede ver cuando ve la Biblia? Bueno, porque lamentablemente el cristiano entiende a Jesús o conocemos a Jesús con el desarrollo posterior, después del cristianismo. Y en consecuencia, esto crea un grave problema, y digo grave, digo de ataque, sumamente problemático. ¿Por qué? Porque los que entendemos a Jesús, entonces no creemos en él, y los que creemos en él no lo entendemos. Voy a repetir eso. Los que entienden a Jesús no creen en él,
Y los que creen en él no entienden. Dicen, los que no entendemos aquí lo entenderemos allá. ¿Okay? Ese es el gran problema que tenemos ahora. Ese es el gran lío, ¿no? Que tenemos nosotros que enfrentar ahora. Aló con pollo, dijo un chino dominicano. ¿Me siguen? Los perdí. Sí, uno No, Estamos aquí, Julio, te Estamos oímos, aquí. te entendimos. Ok, entonces hay dos partes aquí. Esto es un gran problema, amados. Entonces, hay dos partes de la misma verdad en este enredo. ¿Okay? Un enredo que duró casi 2000 años y que debería ir ya terminando. ¿Okay? Y la otra parte es otra parte del lado del judaísmo. ¿Okay? Ok, entonces, ¿cómo pensaban estos grupos? Vamos a entrar en el tema, ¿cómo pensaban estos grupos? Los saduceos. Vamos a empezar con los saduceos. ¿Por qué quiero empezar con los saduceos? Porque eran la clase más alta de la sociedad de Judea. Eran la nobleza, vamos a decirlo así, de la sociedad en aquellos tiempos. ¿Okay? Pero antes de describir estos saduceos, hay que entender un poquito lo que era la demografía, demographics del judaísmo en ese entonces. Eso es muy importante entenderlo. ¿Okay? Primero, hay que entender que en Judea, esta idea de la demografía y de cómo estaban los judíos divididos ahí, le damos las gracias realmente a dos historiadores. Uno de ellos se llamaba Flavio Josefo. Él fue, hoy en día lo conocemos como un gran investigador. En aquellos tiempos se le conocía como un gran traidor de la patria, para que ustedes vean que las personas que inicialmente son traidores se convierten en gran investigadores. Y lo mismo pasa con los profetas, ¿no? Hoy en día la gente dice, él es un profeta de Dios. Ok, en aquellos tiempos, los profetas nadie los quería, nadie quería saber de un profeta, porque el profeta, ¿qué hacía? Te decía la verdad en tu cara, y la verdad duele, la verdad molesta. Nadie quiere saber de un profeta, ¿no? Hoy en día la gente lo abraza y dice, ¡ay, qué gran profeta, que Dios lo bendiga! Es hipócritas, no podemos ser hipócritas, señores. La gente nunca quiere que le digan la verdad en la cara, ¿no? Eventualmente la gente dice, ok, fue un gran hombre de Dios, ¿no? Lo mismo pasó con Flavio Josefo. En aquellos tiempos, él no era una estrella de Hollywood, la gente lo quería matar. Hoy en día, gracias a él, tenemos la historia que tenemos, pero en aquellos entonces, no, en aquellos tiempos no era así, ¿no? Entonces, gracias a él sabemos que en Jerusalén habían 10,000 saduceos. Y estamos hablando de aproximadamente para el año 200 antes de Jesús. Estamos hablando 200 años antes de Jesús, no para el tiempo de Judea, que estamos para el tiempo de Jesús. Estamos, acuérdense que le hablé de la página, ¿no? Estamos en esa página metido a través de la historia. Habían 10 millones de saduceos en Jerusalén. Ahora usted dirá, con su cerebro, su mente, usted dirá, wow, habían muchos saduceos, ¿no? Todo es relativo, ¿no? ¿Cuántos habitantes habían en Jerusalén, no? Bueno, en Judea habían aproximadamente 2.5 millones de habitantes, ¿ok? 2.5 millones de judíos viviendo en Judea. Y cuando digo Judea, que se entienda, digo Judea, Samaria y Galilea. Esas son las tres regiones principales de esa área. ¿Okay? Entonces, cuando digo Judea, estoy hablando de esas tres áreas. Hay 2.5 millones, ¿ok? Haga la matemática, 10,000 dividido por 2.5 millones es menos de la mitad de 1%, que es 0.002%, que era una minoría, era un grupito sumamente pequeñito dentro de toda esta demografía no judía. Pero debe entender algo, que no solamente estaban los judíos dentro de Judea, habían judíos afuera de Judea. Lo mismo hoy en día tenemos dominicanos en República Dominicana y hay dominicanos que están fuera de República Dominicana, no, lo mismo pasaba. Habían aproximadamente 2.5 millones también afuera, aproximadamente. O sea, en total, 5 millones de judíos que vivían en la diáspora y otros que vivían dentro de la tierra. ¿Okay? Entonces, esto es importante entenderlo porque no todos los judíos vivían dentro de Judea. Muchos salieron y casi siempre salían por cuestiones económicas. No había trabajo, se iban hacia Menor. No había trabajo, se iban para Grecia. No había trabajo, se iban para Egipto. No había trabajo, se iban para Siria, ¿no? Salían de Judea para buscar un mejor vivir para su familia. Eso es común y eso pasaba en aquel tiempo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la aparición de Jesús, de Yeshua en Judea, debemos entender eso, de que no todos los judíos estaban en Judea. Habían judíos fuera de Judea. Y cuando hablemos de Esteban, por ejemplo, o hablemos de Pablo, debemos entender, él era un judío dentro de Judea,
o fuera de Judea, porque los que viven dentro piensan diferente a los que viven afuera. Lo mismo hoy en día, ¿no? Un dominicano que vive en República Dominicana no piensa igual que un dominicano que vive fuera de República Dominicana. Hay diferentes puntos de vista ahí. Lo mismo hace 2000 y pico de años atrás, ¿ok? Vamos a hablar de estos judíos que vivían en Alejandría, ¿ok? Porque algunos judíos se fueron a Alejandría, ¿ok? ¿Qué pasa? Bueno, Alejandro Magno, otro político, cuando él decide conquistar a Egipto, Alejandro Magno, estoy hablando de historia, cuando Alejandro Magno decide conquistar a Egipto, él para conquistar a Egipto, él decide fundar una ciudad. Y esta ciudad la funda con 500,000 judíos y 500,000 griegos. No hay ni un solo egipcio, porque Alejandría está en Egipto. Él no tenía ni un solo egipcio. Aquí la clave está, ¿no? Si tú quieres tomar control de algo, pon gente tuya, ¿no? No ponga gente del pueblo, ¿no? Y eso, el tipo fue sumamente inteligente y eso es lo que hace, ¿no? Funda Alejandría y no tiene ni un solo egipcio. Y aquí hay 500,000 judíos, o sea, de los 2.5 que están afuera, aquí hay 500,000. Estamos hablando de aproximadamente 20% de los judíos están ahí, que muchos judíos están ahí. 1 millón de habitantes en Alejandría. Entonces, ya expliqué por qué. Algo que debemos entender es estos judíos de Alejandría. Y muchos cristianos no saben, pero estos judíos de Alejandría tuvieron mucho que ver con la historia tuya y la historia mía del cristianismo, aunque tú lo quieras aceptar o no. Y vamos a hablar de eso hoy en día. ¿Qué tienen que ver los judíos de Alejandría con el cristianismo de hoy en día? Bueno, aquí vamos. ¿Qué sucede con estos judíos de Alejandría? Bueno, algo sucede con estos judíos, ¿ok? Lo que sucede con ellos es lo mismo que sucede con nosotros, ¿no? Tú te mudas con tus hijos, tú eres dominicano, viviste en República Dominicana, pero decides mudarte, ¿no? Te vas para Europa o te vas para los Estados Unidos y todo bien, tus hijos hablan inglés, hablan español, como tú le hablas, ¿no? Pero los hijos de tus hijos, va a ser un poco más difícil a menos que tu hijo o tu hija le enseñe a tu nieto o nieta a hablar español, ¿no? Pero eventualmente, ¿qué pasa? Si no se continúa la cultura de hablar español, eventualmente se les olvida el español, ¿no? Y ese es el dilema de todo inmigrante, ¿no? Cómo a tratar de preservar la cultura a través de los tiempos. Lo mismo pasó con estos judíos en Alejandría, ¿no? Dice la historia que aparte de ser buenos comerciantes, ellos llegaron bien alto en la sociedad ahí en Alejandría, pero 2 generaciones después nadie hablaba hebreo, nadie. Perdieron el hebreo 2 generaciones después y tuvieron un problema, porque entonces iban a la sinagoga, leían la Torah en hebreo y no entendían nada. Entonces, ¿qué sucede? Dice estamos hablando de la historia, dicen que para el año 250, para que vean cuánto tiempo antes de Jesús, 250 años antes de Jesús, 70 judíos, o 72, depende de a quién usted le pregunte, deciden traducir la Biblia hebrea al griego koiné. Por primera, nunca había pasado en la historia. Se decide traducir la Biblia del griego, del hebreo al griego, ¿ok? 250 años antes de Jesús. Se conoce como la Septuaginta. No sé si ha escuchado la Septuaginta de los 70, ¿no? Es la primera traducción de la Torá en hebreo al griego, ¿ok? Y ahora, esto fue buenísimo, ¿no? ¿Para quién? Bueno, fue buenísimo para los judíos de Alejandría, porque no hablaban hebreo. Ellos estaban felices que podían leer por fin la Torá en un idioma que ellos entendían, ¿no? Pero el problema fue que se cometieron errores de traducción al pasar del hebreo al griego. Okay, puse aquí como chiste una imagen para que vean, como dice aquí en inglés, no climbing on statue, no subir sobre estatuto, es una mala traducción, ¿no? Debe decir, no debes subirte en una estatua, ¿no? Pero eso de las malas traducciones pasa, ¿no? Pasa. Y lamentablemente hubieron muchísimas malas traducciones en esta traducción. Y esto fue lo que realmente creó todo un enredo cuando los cristianos cogen la Biblia en griego posteriormente. ¿Okay? Entonces, vamos ahora a ver solo un ejemplo, porque no tengo tiempo de hablar de todos los errores que tiene la Septuaginta. Voy a darle solamente un ejemplo para que puedan tener una idea
qué pasó lo que pasó. ¿Okay? Entonces aquí va el primer ejemplo y el único ejemplo. Isaías 7:14 dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Okay? Dice aquí Isaías que la madre del Mesías, la madre del Mesías, aquí en esta profecía de Isaías, será una virgen, ¿no? En el hebreo no dice virgen. En el hebreo lo que dice es la palabra alma. Y aquí está el Strong, si la quieren buscar. Alma es lo que dice en el hebreo original. Si busca una Biblia, una Torah original, le va a decir alma. Y alma no es virgen y virgen no es alma. ¿Ok? Entonces, ¿qué pusieron ellos aquí? Ellos pusieron la palabra en griego partenos. ¿Ok? Y partenos no es alma, porque partenos no significa virgen. No significa virgen. La palabra que pusieron aquí fue virgen. ¿Qué es lo que significa? Disculpen. Partenos lo que significa es virgen, pero está incorrecto. La palabra es alma. Y alma no es partenos y partenos no es alma. ¿Okay? Entonces, virgen en hebreo no es alma. Virgen en hebreo es bítula. Y aquí está el Strong. Debieron poner la palabra para alma. Entonces, ¿qué significa alma en hebreo? No significa virgen, ¿no? Porque hubiese sido la palabra bitulá y no dice bitulá, dice alma. La palabra alma en hebreo es muchacha joven, muchacha pura. ¿Eso qué significa virgen? Aquí lo que pusieron en el hebreo original era una muchacha joven, una muchacha pura. Y pura no es virgen y virgen no es pura. ¿Ok? Entonces, debemos entender esa parte porque entonces el cristiano, ¿no? Cuando toma la Biblia griega de la Septuaginta, que se traduce eventualmente al latín, al español, al inglés, en la King James, hay todo ahora este enredo, ¿no? Cuando estudiamos la Biblia después, hay mensajes, hay prédicas, hay estudios bíblicos, simple y llanamente por una mala traducción. ¿Ok? Fue una mala traducción, no la tradujeron correctamente, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces hay que tener cuidado. Y solamente les di un ejemplo, señores, hay muchos de la Septuaginta. Entonces, por eso es que queremos regresar al origen, queremos regresar a nuestras raíces, a la esencia de cómo eran las cosas, para entender tener un mejor concepto de cómo eran las cosas. ¿Okay? Entonces, solamente un ejemplo. Entonces, ¿quiénes fueron los saduceos? Avanzo. ¿Quiénes fueron los saduceos? Bueno, habían 10,000, ¿ok? Les dije que eran de las familias más ricas de Jerusalén y Judea. Estaban conectados a los romanos. Se les conocía como los traidores de la patria. Habían vendido su alma al diablo, por decirlo así. Olvídese que había democracia. Eso es mentira. El parlamento era la imposición de las familias más ricas en Judea a través de estos saduceos. Y lo digo porque si no la gente va a decir, cuando hablamos, por ejemplo, del Sanedrín, ¿no? Que eran los que gobernaban el Sanedrín, los saduceos, la gente piensa de que había democracia, que era gente justa, religiosa, espiritual. Mentira, ¿no? Ellos no representaban a nadie, ni nada, representaban sus propios intereses. Entonces, eso tiene que quedar claro de qué era el Sanedrín y quiénes eran los saduceos en aquel entonces. Entonces, el Sanedrín está compuesto de una minoría de los fariseos, de los cuales vamos a hablar. Es una minoría de los fariseos que representan a la mayoría de los fariseos y una mayoría de los saduceos que representan a esta minoría de los saduceos. ¿Okay? Lo voy a repetir por si no entendieron. El Sanedrín tiene una minoría de los fariseos, o sea, no hay muchos fariseos, pero ellos representan a la mayoría de todos los fariseos que hay allá afuera, y la gran mayoría eran saduceos y realmente están representando solamente un puñito del pueblo que está allá afuera en todo Judea. ¿Okay? Entonces eso es importante entender esa parte de cómo están ellos estructurados. Pero ¿de dónde salen? Es la pregunta que le quiero hacer a usted. ¿De dónde rayos salen los saduceos? ¿De dónde? Mire, si usted va a la Biblia judía, nadie está hablando, esa palabra saduceo y fariseo no sale ahí. ¿De dónde sale esa palabra saduceo y fariseo? No está ahí. ¿Dónde? Búscamela en la Biblia. Antes del Nuevo Testamento, ¿dónde están los saduceos? Salen de la nada. Usted está leyendo sobre Malaquía y Osea y Jonás y todos estos profetas, y de repente comienza Mateo, y están los fariseos y los saduceos, y pero ¿dónde rayos salen esta gente? ¿Dónde estaban en el Nuevo Testamento? ¿Dónde salen? Pregunta, ¿de dónde salen? Bueno, salen de esa hojita, de la hojita que le enseñé, que pasaron 400 años, ¿ok? Entonces es la parte que tenemos que entender. Ellos no salen de la nada, estaban en esa historia
de esos 400 años antes que llegue Jesús a la tierra. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué pasa, cómo nacieron los saduceos. Bueno, después de la Septuaginta, ya estamos ahora en el año 175 antes de Cristo. ¿Qué pasa? Ok, bueno, para el año 175 empieza lo que se llama la rebelión de los macabeos en Judea. A ver, pregunta, ¿conocen la rebelión de los macabeos? ¿Saben qué pasó? ¿Qué me puede decir? Ese nombre macabeos, ¿a qué le acuerda a los macabeos? Díganme. ¿O los perdí? Están perdidos ya. Hello. Del milagro de Hanukkah. El milagro de Hanukkah, right? Cuando uno piensa en Macabeos, uno piensa en el milagro de Hanukkah, right? Hanukkah celebran los judíos en diciembre, la fiesta de las luces, ¿no? Que la Biblia también registra que Jesús celebró la fiesta de las luminarias, creo que dice en la Biblia, es la fiesta de Hanukkah, de las luces, ¿no? Claro, y decimos qué lindo, el aceite se mantuvo encendido por 8 días, fue un milagro, pudieron entrar al templo y encontrar esa menorá. Qué lindo, y ahí se queda, pero hay más y vamos a ver qué pasó con estos macabeos, ¿ok? Entonces dice que Alejandro Magno conquistó a Judea y él conquistó a Judea pasando por Egipto, después que conquistó y estableció Alejandría. Dice que toda esa área de Judea, Samaria y Galilea, llega a pasar a territorio greco-egipcio, ¿no? Porque Alejandro Magno era un griego de Macedonia, él era un greco egipcio. Entonces, toda esa área se convierte en territorio greco egipcio. Y como les he dicho, esa parte es una parte estratégica para los reinos, los imperios, siempre pasaban de una mano a otra a la tierra de Judea. Eso no le debe sorprender a usted. Pero para esta fecha aproximadamente, sabemos que esto sucede. Dice que Alejandro Magno muere y sus generales se quedan, ¿no? Y ellos comienzan a pelear y sus descendientes siguen peleando, tratando de mantener el imperio greco-egipcio que dominaban toda esta área, ¿ok? Pero hubo una guerra entre los generales de Alejandro Magno contra los greco-sirios, ¿ok? Otro imperio que se le conoce en la historia como los Seleucidas, ¿ok? Si quiere buscarlo en Google, ¿ok? Fue el imperio greco-sirio. Eventualmente los greco-sirios ganan, los greco-egipcios pierden, los greco-sirios ganan. Entonces, ¿qué pasa? Judea pasa de ser dominado por los greco-egipcios a ser dominado por los greco-sirios. ¿Okay? ¿Qué pasa? Bueno, algo que hicieron los greco-sirios que los greco-egipcios no hicieron, no por lo menos como lo hicieron los greco-sirios, es que comienzan a levantar dioses, monumentos, estatuas a los dioses de Grecia. Acuérdense que Grecia era la cuna de los dioses, ¿no? Y algo sucede. Dice que en una ciudad que se llama Modim, allá en la tierra de Israel, en Palestina, en Judea, se pone un dios griego y esto incomoda al pueblo y se levanta un grupo que se le llamaban los macabeos, que vienen de una familia de los asmonianos, ¿ok? Se levanta este grupo de los macabeos y se vuelven en guerrilleros y comienzan a pelear contra los greco-sirios, ¿ok? Dice que esta guerra dura 30 años, señores, 30 años peleando. Los macabeos contra los greco-sirios, ¿ok? Y esta guerra, el líder de esta guerra, el que le empezó en el año 170 antes de Cristo, se llamaba, un revolucionario, piense como Che Guevara, ¿no? O Juan Pablo Duarte, un guerrillero así, se llamaba Judas Macabeo, por eso se le llaman los macabeos, ¿no? Igual que cualquier movimiento revolucionario, como por ejemplo Simón Bolívar, ¿no? El país de Venezuela hoy en día tiene ese nombre, ¿no? El Estado boliviano, ¿no? O Bolívar, creo que se le llama. ¿Por qué? Por su fundador, Simón Bolívar, ¿no? Es la misma idea. El que fundó este movimiento guerrillero de los macabeos se llamaba Judas Macabeo, ¿ok?
todo esto está escrito en los libros de los Macabeos, primera y segunda de Macabeos. Está en la Biblia católica. Si no tiene la Biblia católica, búsquela, es muy buena porque tiene esos dos libros. La Reina Valera no lo tiene, la King James no lo tiene, la NIV no lo tiene, pero la Biblia católica sí tiene esos dos libros. ¿Okay? Ahí narra todo lo que pasó con ellos. ¿Okay? Entonces, este revolucionario empieza y dura 30 años esta guerra contra los grecosirios. Ellos ganan. ¿Okay? Y eso es lo que sabemos de Hanukkah, ¿no? Él gana, entra al templo, encuentra la menorá que quedaba aceite, le enciende, dura 8 días. Todos sabemos la historia, ¿no? Pero hay más. ¿Okay? Dice que la dinastía asmoniana empieza, ¿no? Es ahí cuando ya empieza, cuando ellos ganan, dicen, bueno, tenemos que ahora gobernar, porque ahora estamos a cargo de esta tierra de Judea. Y es la primera vez, señores, después que Nabucodonosor conquista a Judea y los judíos son esparcidos, por primera vez que los judíos de nuevo tienen su tierra de regreso, de nuevo pueden tener paz, vamos a decir así, en Judea. ¿Okay? Piensen eso, del año 586 hasta el año 140, más de 300 y pico de años no tenían su propio rey. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? ¿Okay? ¿Qué pasa? Vamos a ver qué sucede. ¿Okay? Entonces, los macabeos entran, conquistan, ¿y qué pasa? Bueno, se encuentran con los sacerdotes cuando llegan al templo, ¿no? Y los sacerdotes le hacen una pregunta muy básica a los macabeos. Le dicen, bueno, señores, por fin, después de 30 años, ganamos, amén. Ahora hay que buscar el rey de Israel, porque hay que seguir lo que dice la Torá, la Biblia, ¿no? Ahora tenemos que buscar el rey de Israel. Y los macabeos dicen, fíjate, nosotros no somos descendientes de David. Y los sacerdotes dicen, we know, nosotros lo sabemos que ustedes no son descendientes de David. Hay que buscarlo. Y los macabeos dicen, oh, qué lindo. Yo me fajo por 30 años defendiendo la patria y tú quieres ir a buscar un mojado, a uno que no tiene nada que ver con esta revolución. Entonces, ¿qué sucede? Y ya han pasado casi 30 años, señores, casi 3 décadas. Y uno de los hermanos de Judas Macabeo, que fue ahora el líder del movimiento después que Judas Macabeo muere, se llamaba Simón Tashi. Si quieren saber el nombre de Simón Tashi, su hermano, se llama Simón el Sabio. Dice, ay caray, qué lindo, yo y mi hermano y mi familia hemos peleado por 30 años y ahora tú quieres ir a buscar al hijo, al que es descendiente de David. Y dicen que ellos dicen, no, negativo. Nosotros vamos a poner gente de nuestra propia familia a cargo del templo. Y esto crea un gran problema, ¿no? Porque, pasa hoy en día lo mismo. ¿Qué pasa cuando el Tribunal Constitucional tiene problemas contra el gobierno, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, sabemos que el poder legislativo se cambia, ¿no? Hace cambios, ¿no? Para que la Constitución esté a favor del presidente, ¿no? Del poder legislativo, por decirlo así. Entonces comienzan a haber cambios judiciales, políticos, a favor del gobierno que está en mando, en control, ¿no? Lo mismo pasó miles de años atrás. Ellos dicen, oh, qué lindo, entonces la historia dice eso, nosotros vamos a cambiar un poquito la historia. Y eso crea un gran problema, ¿no? Porque ¿qué hacen los macabeos cuando ven que estos sacerdotes se oponen a la autoridad macabea? Estamos hablando de conflicto familiar, ¿no? Familiar. Los macabeos se incomodan que los sacerdotes no quieren soltar y ¿qué ellos hacen? Bueno, ellos comienzan a decir, bueno, número uno, a mí no me importa lo que diga la Biblia. Yo no soy descendiente de David, pero yo tengo el derecho. Yo me fajé por 30 años luchando por tu patria, por tu libertad y mi libertad, y Dios va a bendecir eso. Lo digo, no lo diga su palabra. Entonces ellos deciden imponerse, se ponen como reyes de Israel y como Judas Macabeo y Simón Tashi venían de esta familia de asmoniano, ¿no? De este linaje, ellos mismos se ponen como los reyes. Y ahí empieza lo que se conoce como la dinastía asmoniana, the Hasmonean Dynasty en Israel. ¿Okay? Y aparte de eso, no solamente se hacen reyes, ellos comienzan a poner sus propios sacerdotes, porque dicen, espérate,
Si tú no me quieres escuchar a mí, yo tengo que poner gente de la mía. Lo mismo que hizo Alejandro Magno, ¿no? Si tú eres líder de un lugar y la gente no te pone asunto que tú haces, tú pones tu propia gente, que te escuchen y hagan lo que tú les digas, ¿no? Entonces los macabeos, los asmonianos hacen lo mismo. Comienzan a poner sacerdotes en el templo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los sacerdotes originales, lo que siempre han estado ahí, se incomodan y dicen, ustedes están locos, están haciendo algo completamente en contra de la Torá, de la Biblia, de lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces se crean dos grupos de sacerdotes. Se crea un grupo que está adicto al régimen, que decide aliarse al área política, ¿no? Y son este grupo que están conectados a los macabeos, los cuales también se conectan eventualmente al sistema greco-romano, y otro grupo que son los originales, los que siempre estuvieron ahí, ¿ok? Entonces, estos que son puestos son los saduceos, señores. Estos son los sacerdotes ilegales del templo, ¿ok? Por eso es que Jesús los ve y hace lo que hace cuando va al templo, porque ellos, ustedes no son, ustedes nunca han sido los verdaderos sacerdotes de Israel. ¿Ok? ¿Me siguen o los perdí? Te seguimos. Wow. Entonces, Una pregunta, Julio. sí, pregunta. Entonces, ellos tomaron parte de la Torá para ellos hacer, vamos a decir, su doctrina. Vamos a hablar de eso, porque ellos tenían una visión diferente de la Torá que las demás personas. Vamos a hablar de eso como en 2 diapositivas. Me dice, no te respondo la pregunta, vuelves y me la haces, Michael, ¿ok? Pero creo que te respondo en 2 o 3 diapositivas. Entonces, estos son los sacerdotes ilegales del templo. Los saduceos, por ende, son este grupo que están aliados permanentemente de todo régimen político. De los macabeos, como les dije, de los romanos, ¿ok? Entonces, los saduceos nacen cuando el ejército macabeo conquista Jerusalén y los sacerdotes del templo no reconocen la autoridad macabea. Dicen, no. ¿Qué me importa que tú peleaste por 30 años? Hay que hacer lo que dice la Biblia, no lo que dice la Torá. Y ahí comienza una de las primeras grandes divisiones del pueblo judío. ¿Sí? Entonces, el templo y nosotros siempre, ¿no? Los que fueron puestos y los originales. Entonces, ¿a dónde van los originales? ¿Okay? Bueno, muchos, no sé ni cómo empezar esta parte. Espero que no se ofendan con lo que les voy a decir, por favor. Muchos de estos sacerdotes huyeron. Muchos los mataron, a muchos los asesinaron. Los mismos no seguir, pero muchos se fueron porque no aguantaban la hipocresía que estaba pasando en el templo, no aguantaban eso y se fueron de Jerusalén y se instalaron, según la historia, en un lugar en Jerusalén, en Judea, que se llamaba Qumran, ¿ok? Y no sé si usted ha ido a Israel, ha ido a las cuevas del Qumran, ¿ok? Ahí ellos se instalaron y es ahí donde nacen los esenios. Los esenios son los sacerdotes originales del templo, que se fueron de Jerusalén porque no aguantaban la hipocresía y el poder ilegítimo, si se le puede decir así, de estos sacerdotes, de estos macabeos, de esta dinastía asmoniana, que pasó de padre a hijo y de hijo así sucesivamente. ¿Okay? Ellos también se le conocen como los Yahat. ¿Okay? Aquellos que fueron conmigo a Israel, cuando Manuel hablaba, él hablaba de los Yahat, ¿no? Ese es el otro nombre de los esenios. Yahat en hebreo significa comunidad, porque ellos crearon 22 comunidades en el desierto, en las cuevas que se conocen las cuevas del Qumran. Son estos esenios, ¿ok? Viven en el desierto. Estos son los verdaderos sacerdotes de Jerusalén. Se fueron para escapar esta política nefasta, ¿no? De querer conquistar y dominar el templo. ¿Okay? Ahora, esto es interesante, ¿no? Es interesante porque hoy en día pasa casi un poquito lo mismo, ¿no? Muchos estamos aquí y estudiamos esto de las raíces porque estamos huyendo del sistema, ¿no? Estamos huyendo de ese sistema llamado templo, ¿no? Porque hay mucha hipocresía en el templo, ¿no? Y cuando usted se pone a pensar, ¿dónde es que Dios siempre se ha manifestado a su pueblo? ¿Dónde Dios se le manifestó a Israel? ¿No? ¿Dónde se manifestó Dios a Moisés? En el desierto, ¿no? ¿Dónde se manifestó
Dios siempre cuando está hablando con los profetas antiguos, en el desierto, ¿no? ¿Y dónde huyen estos sacerdotes originales del Beit HaMikdash, ¿no? Del templo, al desierto, ¿no? Porque ellos querían, ¿cómo decirlo? Ellos querían regresar a la conexión original, ¿no? Ahora el templo no era el intermediario, ya no hay templo. Ellos querían volver a la relación original con Dios, la cual está en el desierto, ¿no? Y eso estamos haciendo tú y yo, ¿no? Estamos regresando en este desierto, no hay templo, no hay donde uno ir a conseguir este maná, no a conseguir esto. Uno tiene que ir a donde no hay nada para tratar de conseguirlo. No sé si me doy a entender en esta parte, ¿no? Pero eso es lo que estamos tratando de hacer. Y es un poco interesante, ¿no? Que tenemos esta cobertura, aquí están varias noticias de esta arena del Sahara que viene, es un poco, y yo estaba estudiando esto esta semana y dije, wow, qué peculiar, ¿no? Que este viento está trayendo el desierto hacia nosotros, ¿no? Y creo que es una forma de que Dios nos está hablando a nosotros, ¿no? Y espero que podamos despertar, ¿no? Que podamos entender esa parte, que nada sale de la nada, que nada pasa por pasar, no hay coincidencias dentro de Dios. De hecho, dice un dicho en hebreo que la forma de Dios mantenerse anónimo es mandándonos este tipo de señales, ¿no? Y está de parte de uno conectar y atar cabos, ¿no? Entonces, no creo que es coincidencia que pase esto y espero que podamos abrir los ojos, ¿no? Estos fueron los saduceos. ¿Quiénes fueron los fariseos? ¿Ok? Vamos a entender quiénes fueron este grupo, ¿ok? Y vamos a través de esto responder tu pregunta, Michael, acerca de su creencia religiosa. Ok. Los saduceos tenían un punto importante teológico y hay que entender esa parte para entender a los fariseos. Los saduceos interpretaban la Biblia de una manera literal. Algo así como son vamos a decirlo como judíos luteranos. El luterano tiende a ver la Biblia literalmente. ¿Okay? Así eran los saduceos. Su forma de interpretar la Biblia era literal. Ellos decían, por ejemplo, y solamente creían en la Torá, solamente creían en el Pentateuco. No que no creían en los salmos, pero no le daban tanta importancia a los demás escritos. Para ellos, el mero, lo más importante eran los primeros cinco libros de la ley de Moisés, el Pentateuco, la Torá. Ellos decían, por ejemplo, ¿dónde está el Mesías? La Torá no habla del Mesías, no habla de ningún Salvador. Ellos decían, no está ahí, ¿por qué voy a creer en eso? Entonces, ¿por qué voy a tener esa esperanza de pensar que va a venir un Salvador a salvarnos? Eso es un invento del hombre, señores, eso no existe. O decían, ¿dónde está la resurrección? ¿No? En los primeros 5 libros no se habla de la resurrección. Génesis dice, de polvo eres y al polvo regresarás. O sea, eso no hay resurrección en nada de eso, ¿no? Solo tiene una vida, vívela bien y aprovechate todo lo que puedas, ¿no? Y vas a ser victorioso. ¿No? Ellos pensaban de esa forma, de manera literal. Si no estaba en los 5 libros, ellos no lo creían. ¿Okay? Entonces, era una interpretación literal de la Torá. Literal, ilimitada, yo diría, de la Torá. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nacen los fariseos? Esa es la parte de los saduceos. ¿Okay? Entonces, 2 siglos antes del nacimiento de Jesús, vamos a ver cómo aparece este grupo. ¿Okay? Los verdaderos saduceos, los esenios, como les dije, se van al desierto. El pueblo de Judea queda prácticamente abandonado. ¿Right? Quedan abandonados porque ahora tienen estos saduceos falsos sacerdotes, cojín, ¿no? Que están a cargo del templo. Ellos no aguantan su hipocresía y saben que tienen el poder, pero lo están abusando, ¿no? Y saben que son personas con mucho dinero, con mucho poder y no pueden hacer nada. Entonces el pueblo queda solo. ¿Okay? Y está viendo esta corrupción sociopolítica y religiosa que está pasando Judea, ¿no? Y ahora no tienen a los greco-sirios, no tienen a los greco-egipcios, Roma todavía no ha llegado, está esta dinastía asmoniana. ¿Qué hace el pueblo? Bueno, el pueblo comienza a levantarse, pero nadie se levanta solo, señores. Siempre hay un líder que la gente sigue, siempre hay un dirigente, alguien que está prácticamente llevando al grupo
las ideas, ¿no? Y la está llevando adelante. Entonces, estos dirigentes conocen la Torá, ¿no? Porque son judíos letrados, ¿no? Cultos que estudian, y ellos comienzan a depender de este líder. Ahora, 2 siglos después es cuando nace esta idea del rabino, de rabí, en hebreo, rabí, que sale esta figura de una persona judía no asociada al templo, no asociada a los saduceos, que decide, yo le voy a dar mi propia interpretación a la Torá. ¿Okay? Y no es como hoy en día que usted piensa en un rabino que se sienta y habla y la gente lo escucha y tienen un diálogo, ¿no? En aquellos entonces un rabí era un revolucionario, ¿okay? Era otro Che Guevara, ¿no? Porque estaba tratando de hacer cosas en contra del sistema, cosas que no estaban según el orden de los saduceos de esta dinastía asmoniana. Entonces, el rabino predicaba al pueblo su interpretación de la Torá y con eso tenía cierta autoridad, ¿no? Y la gente lo respetaba a ese rabino, a ese líder, a ese dirigente, pero estaba fuera del templo, ¿ok? Y decían, por ejemplo, miren, los saduceos no tienen autoridad. Su autoridad está solamente cuando hay un templo, ¿no? Fuera del templo no pueden vivir, ¿no? El saduceo decía, mira, si tú quieres pedir perdón por tus pecados y hiciste algo mal, tráeme tu cabrito al templo, yo me lo como y claro, tu pecado es perdonado por Dios. Así decían los saduceos, ¿no? Los fariseos decían, no, si tú tienes que hacer teshuvá, o teshuvá es arrepentimiento, si tú tienes que hacer teshuvá y es real, pide perdón a Dios, pide perdón a tu prójimo y ya eres perdonado. Así dice la Biblia, así dice la Torá. Tú no tienes que ir al templo de Jerusalén a hacerlo. Entonces los saduceos dicen, no, si no vienes aquí al templo, de nada te vale. Dios a ti no te va a perdonar, el arrepentimiento no es válido. Entonces ahí comienza un poco de conflicto ya, ¿no? Comienza un poco de conflicto entre los saduceos y estos grupos que se están formando, que están en contra del templo, ¿no? Entonces comienza esta enemistad, ¿ok? Cada rabino, cada dirigente empieza a formar un centro de reunión, un centro de estudio que en hebreo, en griego se conoce como sinagein. Es de donde viene la palabra sinagoga, ¿ok? Sinagoga es una palabra griega que significa sinagein, o se dice sinagein en griego, y significa reunir o juntar. Es ahí donde empieza y comienzan a haber varios sinagein, varias sinagoguitas, varios centros de reunión, donde varios rabinos, varios revolucionarios comienzan a reunirse con su grupito, con su gente, y comienzan a crear sinagogas. ¿Okay? Y los judíos dicen, bueno, ya no hay que ir a Jerusalén, al templo, a matar un cabrito, porque según la interpretación de mi rabí, no es necesario ir allí. ¿Okay? Entonces, este es ya el principio del movimiento fariseo en Judea. Es cuando comienzan a dar una interpretación de la Biblia, de la Torá, sin necesidad de ir al Beit HaMikdash, o sea, al templo, ¿okay? Que está en Jerusalén. ¿Okay? Y estos fariseos están de acuerdo en varios puntos. Número 1, ellos creen que el Mesías es el que los va a salvar de esta gente corrupta que está a cargo del templo. Segundo, ellos piensan que sí, que este Mesías cuando venga va a destruir a todos los enemigos de Israel. Y también acuerdan con el dinero, que es muy interesante. Dicen que el diezmo no debe ir al templo, sino que debe ir a la sinagoga, a la comunidad. ¿Okay? Es interesante, ¿no? Lo del dinero, ¿no? Porque con el dinero, con el diezmo, los católicos, los evangélicos, los judíos, los fariseos, nadie tiene problema con el diezmo. Cuando tiene que ver con dinero, nadie está, todo el mundo está de acuerdo con que es 10%, nadie sale con que es 8%, que debe ser 5%, no, todo el mundo está de acuerdo con el dinero. Eso es algo muy, muy interesante que siempre he notado, ¿no? Entonces, comienzan a crecer los fariseos y comienza a subir este conflicto, ¿no? Porque los saduceos ahora están notando que están creciendo este grupo, ¿ok? Y ahora el dinero ya no está yendo al templo, está yendo a este grupo. ¿Y qué pasa cuando hay dinero, no? Bueno, cuando hay dinero las cosas pasan, ¿no? Las cosas suceden, ¿no? Pueden haber templos, ¿no? Pueden haber sinagogas actuales, ¿no? Que usted y yo vimos cuando fuimos a Jerusalén, ¿no? Ellos comienzan ya a formalizar
todo su movimiento, toda su comunidad. Y esto ya crea una gran división entre el pueblo. ¿Okay? Tanto así que se dice que entre el año 6 antes de Cristo y 66 después de Cristo había más de 50 rabinos que decían que eran el Mesías. ¿Okay? Eso es algo muy interesante porque a veces cuando leemos la Biblia pensamos de que Jesús fue el único. Y no, había más de 50 que decían yo soy el Mesías. Había más de 50 en el primer siglo en Israel, porque los judíos que estudiaban como los fariseos sabían que era para ese tiempo que él iba a venir. Ya ellos sabían, eso no sorprendió al judío estudiado, culto, especialmente a los líderes fariseos. Ellos sabían que Jesús iba a venir para esa época, el Mesías iba a nacer para esa época, ¿ok? Eventualmente los 49 los mueren, los matan, todos sus seguidores los matan, el movimiento de ellos, sus comunidades caen, solamente la de Jesús, en vez de menguar o caer, explota, crece y se vuelve más poderosa. Entonces, los esenios no son como los fariseos y los saduceos, debemos entender esta parte y vamos a hablar más de ellos la semana que viene. Número uno, hablamos del diezmo, del 10%, los esenios decían 100% de tus bienes tienen que ir a la yahad. Decían, todo lo tuyo, eran como comunistas, decían, todo lo tuyo tiene que venir a la comunidad, ¿ok? Eso no es de que dame 10%, es todo tiene que venir al yahad, ¿ok? Que es muy interesante. No sé si se acuerdan la historia de Jesús cuando le dice al joven rico, anda y vende todo. Eso es un pensamiento esenio, señores. Jesús tenía partes esenias en su movimiento, en su enseñanza como nosri, como nazareno. ¿Okay? Cuando le dice a ese joven, anda y vende todo y luego sígueme, eso es algo muy esenio. O cuando le dice a los discípulos para preparar la cena, la pesada, la Pascua, le dice, anden y busquen a un hombre con un cántaro en la cabeza. Y yo he escuchado muchas interpretaciones de eso a través de los tiempos, de que el cántaro era una preseñal y muchas falsas interpretaciones de eso, pero es por la falta del estudio, ¿no? En Jerusalén, los saduceos, por ejemplo, tenían esta idea de que la cabeza era Dios y nada podía ir arriba de la cabeza, ¿no? Para ellos la cabeza del hombre y la mujer era lo más sagrado y no les era permitido tener nada arriba de la cabeza. Bueno, los esenios no creían eso. Ellos decían que eso era algo que se inventaron ellos, ¿no? Y ellos decían que no. Y por eso esa persona que tenía el cántaro en la cabeza era un esenio. Entonces cuando Jesús le dice a los discípulos, búsquenme a esa persona con el cántaro, les está diciendo, búscame un esenio. Claro, en la Biblia no había que definir eso, no había que explicarlo porque en el primer siglo se entendía, pero 2000 años después usted tiene esta Biblia, no la entiende, ¿no? Y dice, una persona con un cántaro en la cabeza, ¿no? Era un esenio, ¿no? Era la secta que no creía en esa enseñanza y vivía fuera del templo, ¿ok? Él quería que fueran ellos, los esenios, que le prepararan la cena, la última cena que él iba a tener con sus discípulos. Un esenio, no un fariseo, no un celote, un esenio, ¿ok? Entonces ahí vemos esa parte esenia de él. Y aquí acabamos el estudio de hoy. Preguntas. Y voy a acabar aquí. Me dan un segundito. Voy a parar el Facebook.